En este video dibujaré a Yarnabí de Poppy Playtime capítulo 4 en 5 estilos diferentes de caricaturas y videojuegos, por lo que te recomiendo quedarte hasta el final para verlos todos. El primer estilo de este video es el de la caricatura Ed, Edd y Eddy, una de mis favoritas personales. Uno de los problemas de dibujar a Yarnabí, del cual me di cuenta rápidamente, es la enorme cantidad de mechones de estambre que tiene saliendo de su cuerpo, lo cual fue el elemento que más tiempo me tomó dibujar al recrear al felino afelpado. El estilo de dibujo de esta caricatura no es muy cuidado, así que no dibujé con demasiada precaución, pues las líneas chuecas o temblorosas ayudan a parecerse a la caricatura. Los ojos en este estilo son alargados hacia los lados, con una pequeña pupila. Dibujar a Yarnabí fue sugerido en los comentarios por el tripulante celeste. Si tú quieres ver a algún personaje o estilo específico dibujado en los próximos videos, no olvides mencionarlo abajo en los comentarios. Un detalle muy particular de este estilo es que los contornos de los personajes estaban delineados de forma imprecisa o hasta temblorosa, lo cual traté de hacer más evidente en la versión definitiva de este Yarnabí. Antes de darle color, realicé algunas correcciones en el dibujo. Dar color a este estilo fue sencillo, pues los tonos son sólidos y no hay sombras en los diseños de los personajes. Este Yarnabí se ve muy amigable. Tal vez demasiado. Agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. El siguiente estilo es el de Animal Crossing, un videojuego de Nintendo muy querido por los fans. Los personajes de Animal Crossing no tienen dedos, por lo que sus brazos y piernas son redondeados y simples. En este estilo, los personajes tienen una apariencia muy amigable y adorable, con una cabeza bastante grande en comparación de su cuerpo. Decidí que esta versión de Yarnabí tenga una cabeza redondeada como los gatos de Animal Crossing, sobre la cual colocaré los mechones de estambre de su melena. Tendrá un cuerpo pequeño y redondito, y ya que en este videojuego los animales suelen llevar ropa, decidí que llevará puesta una camisa con un patrón impreso que represente todo el estambre que normalmente estaría cubriendo su cuerpo. Prácticamente cada personaje de este juego tiene un tipo de ojos distinto, por lo que decidí basar los ojos de este Yarnabí en los ojos de Kiki, que son grandes y similares a los de Yarnabí. En este videojuego existe una gran cantidad de personajes animales de distintas especies, pero aún así prácticamente todos tienen la misma forma en su cuerpo, por lo que utilizaré ese mismo diseño para Yarnabí. Además de que esta versión del personaje caminará en 2 patas. Recuerda que si te gustaría ver más videos como este, debes apoyar mucho dejando tu like y compartiéndolo. Ya que este juego tiene gráficos en 3 dimensiones, tuve que darle un acabado bastante detallado a este dibujo, resaltando mucho las sombras y brillos para darles apariencia tridimensional a este diseño. Nuevamente, lo que más tiempo me demoró fue añadir cada mechón de estambre en la cabeza del personaje. Como saben, agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. El tercer estilo es el de Peppa Pig, un estilo de caricatura que he utilizado muy pocas veces antes. Ya que este estilo es muy limpio, con líneas muy definidas y curvas suaves, decidí hacerlo en mi computadora, para poder darle un acabado más similar. Los brazos y las piernas son líneas sencillas y rectas. Me basé principalmente en los leones que han aparecido en la caricatura para hacerle una melena de estambre a este diseño. Hola, aprovecho este momento para presentarme. Si es la primera vez que ves mi canal, yo soy Insomniac y subo contenido cada miércoles y sábado. Así que no olvides suscribirte al canal.
En este estilo no hay mucho detalle en los vestuarios o el cuerpo, pero para hacer a un Yarnabí más cercano al original tuve que añadir mechones de estambre en todo su cuerpo, tratando de hacerlos lo más simples posibles. El color no fue complicado, pues todos son tonos simples, aunque el contorno de las figuras también es de color. Este es el único Yarnabí al que no me daría miedo acercarme. Y como ya saben, agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. Y ahora, una pausa para aprender. Incisivo. Algo que es apto para abrir o cortar. Algún elemento afilado, agudo, puntiagudo o penetrante. Ejemplo: el lobo cortaba la carne con sus dientes incisivos. Mi amigo se enojó conmigo y usó palabras muy incisivas. Fin de la pausa. El siguiente estilo es el de Plantas vs Zombies, definitivamente el más complicado de los que hice en este video. Los personajes de este videojuego tienen bastante detalle, como arrugas en la piel e incluso los huesos marcados, por lo que traté de exagerar el detalle en algunas zonas específicas de este dibujo. Otra vez me consumió mucho tiempo llenar el cuerpo de Yarnabí con todo su estambre. Las garras traté de hacerlas un poco más realistas, basadas en las del diente de Rey León. Para este estilo hice que los dientes de Yarnabí fueran cuadrados y desproporcionados, como los de los zombies de este juego. Para que este Yarnabí se asemejara más a los zombies del juego era importante incluir los ojos grandes y redondos con mirada perdida. Antes de darle color, realicé algunas correcciones en el dibujo. Darle color a este dibujo fue un proceso tardado, pues en Plantas vs Zombies los personajes tienen brillos y sombras en todo su cuerpo. Al momento de pintar coloqué todos los brillos y sombras en el dibujo, utilizando tonos más claros y oscuros que los que tuviera cada parte del cuerpo. Ya que los personajes de este juego suelen tener más detalle que los estilos anteriores, decidí añadir un poco más de textura al estambre del felino, lo cual fue bastante tardado, pues añadí líneas de color a cada tira de estambre de forma individual. Lo único peor que Yarnabí es un Yarnabí zombie. Al final no me decidía si el dibujo se veía mejor con la textura del estambre o sin ella, por lo que dejaré que ustedes decidan en los comentarios. Y agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. El último estilo del video es el de la sangrienta caricatura Happy Tree Friends, el cual no había utilizado desde hace mucho tiempo. En este estilo los personajes tienen curvas suaves y colores muy vibrantes, por lo que nuevamente decidí trabajar este estilo en la computadora. Ya que Yarnabí tiene una cabeza circular, fue sencillo basarme en la cabeza de los personajes de Happy Tree Friends, pues la forma es muy similar. Para el cuerpo me basé en la forma que tienen la mayoría de los personajes, bajitos y un poco regordetes. Un detalle importante en este estilo es el contorno de los elementos, pues a diferencia de otros estilos en este video, los contornos no son negros, sino que son del mismo color que cada parte del cuerpo. Aprovecho este momento para mostrar en pantalla a los ganadores que comentaron la palabra secreta del video pasado. Si quieres aparecer en el próximo video de dibujos, deja un comentario que incluya la palabra felino entre paréntesis y seleccionaré a varias personas dándole prioridad a los comentarios más creativos. Creé varias tiras diferentes que simulan el estambre de este personaje y lo repliqué varias veces para completar su melena y rellenar el pelaje de su cuerpo. Y ya saben, agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. ¿Cuál de los dibujos del video fue su favorito? Los míos fueron el de Ed, Edd y Eddy y el de Animal Crossing.
Hoy en los fanarts le mando un saludo a Leufu, que tiene un canal de YouTube y me mandó sus versiones del Grinch y los personajes de Digital Circus en el estilo de Incredibox Sprunky. También a Vicente Izquierdo, que me mandó su proyecto de Lego Ideas basado en la serie Edgeworld. Quedó increíble y ojalá reciba muchos votos. Por si no estabas enterado, yo también tengo un proyecto de Lego Ideas basado en la querida serie 31 minutos, y me encantaría si pudieras apoyar con tu voto para que se hiciera realidad. Dejaré el link de ambos proyectos en la descripción del video para que puedan dar su voto. Y recuerda que si quieres que tus creaciones o dibujos aparezcan al final del próximo video, puedes mandármelas por Instagram o al correo que aparece en pantalla. No olvides que también puedes hacerte miembro del canal desde el botón unirse que aparece abajo del video para obtener muchos beneficios adicionales. De igual forma me pueden seguir en mis redes sociales como Instagram, donde subo contenido adicional. Muchas gracias por ver el video, yo fui Insomniac, hasta pronto. Adiós.